esto, economista, pero uno de esos economistas que ven la parte humana, detrás de los números, detrás de los flujos de actividad. Heraldo Muñoz está del otro lado. Heraldo, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Marisol Venegas y Julián Imacio te saludan. Hola Marisol, hola Julián, qué gusto verlos. Acá estamos creando también, como dice, con el video desde mi casa, como le pedimos a los oyentes. Educando. Muy bien, muchísimas gracias por esto. Cuando dialogábamos previo a esta entrevista pensábamos, hay mucho para hablar de la macroeconomía, de la microeconomía y decidimos apuntar a la microeconomía porque en realidad hoy hay muchas personas desesperadas porque tienen una pequeña o una mediana empresa, porque son emprendedores o emprendedoras, jefas de hogar, y ahí es a donde queremos apuntar. Y la verdad que sí, hay como tres planos de donde está interfiriendo, podríamos decir, esta crisis que nos está tocando vivir. Por un lado, un plano más individual, un plano más microeconómico, que es mi negocio, y un macroeconómico, que es el entorno, todo lo que está pasando en la economía y en el mundo, ¿no? Así que es interesante tener dimensiones, cómo cada uno de esos tres planos afectan, y hoy podríamos reflexionar un poquito sobre el plano microeconómico de mi negocio, mi oficio, mi profesión, cómo se está afectando y qué podría hacer para reinventarla y generar el mayor valor agregado posible. Tal cual. Bien. Ahora, Heraldo, uno empieza a mirar y lo poco que bucea de información, que lee, que trata de entender este fenómeno que se nos viene o que ya está acá, y dice o ve que muchos coinciden. El antídoto es que los estados pongan, que haya gasto fiscal para contener esto, para ayudar a la salud y para ayudar a las empresas, ayudar a los cuentapropistas. ¿Cuál es el límite de eso y hasta dónde puede la Argentina costear ese antídoto, si es que lo es? Claro, yo creo que en ese ejemplo que pones es parecido a un analgésico versus un antibiótico. ¿En qué sentido? Acá tenemos, por un lado, son medidas que están aliviando un dolor de un problema de fondo que es más profundo, que incluso podríamos decir que está mostrándonos señales de que va a ser un poco más largo que esperábamos y va a dejar un efecto más largo del que se esperaba. Entonces acá es interesante aprovechar la oportunidad de la crisis, obviamente con mucho respeto del dolor, de los daños que genera, pero no quedarse quieto es fundamental. Creo que todos estamos trabajando, se ha hecho muy difícil para la mayoría de las personas estar trabajando y esto que estamos aislados nos tiene que desconectar. Tenemos que aprovechar que en este momento en el mundo hay un nivel de conexión que nunca sin precedentes. No todos lo sabemos usar, pero es la oportunidad de cambiar un nuevo modelo de negocio. Por ejemplo, mientras de corto plazo voy paliando como puedo la crisis, conectándome, veíamos más temprano en el noticiero el tema de los deliveries, explotando el teletrabajo, las clases virtuales. De alguna manera todo negocio puede empezar a pensar cómo reinventarse y cómo aprovechar esto a su favor. O sea, estamos aislados pero no desconectados. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que estamos aislados, la buena es que estamos muy conectados y obviamente requiere la creatividad. Como decía un poco Einstein, en los tiempos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y es momento de imaginación. Después, si quieren, hablamos algún día más de lo macro, de esto, de todas las políticas fiscales, pero hoy, como decía Marisol, vamos a enfocarlo en la micro y decir, yo negocio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ese es un espacio de reflexión interesante que podemos transitar juntos un poquito, no sé qué opinan. Vamos con eso. Creo que lo interesante es primero repensar el negocio nuestro, es decir, qué elementos son los que se están afectando y cuáles están fuertes y dónde se crean oportunidades. Para eso a mí me gusta siempre hablar de 5 elementos que hay en un negocio, 2 elementos flujos que son más ágiles. Puse un poco el pizarrón para que nos ayuden un poquito a seguirnos en esto de que mi negocio entra en materia prima, insumos, tiempo de trabajadores y sale un bien o un servicio que yo genero. O sea, ahí tenemos 2 elementos flujos que son dinámicos. Sí. Lo que entra y que se transforma en lo que sale. Y tenemos una parte que es rígida, estructural, que es la inversión. Entonces lo interesante es entender qué está pasando con qué flujos son los que se han cortado con esta crisis. Materia prima que no consigo, los empleados que no pueden llegar, o la mayoría están teniendo problemas acá, podríamos decir, las ventas que no estoy pudiendo por los canales tradicionales llegar a mis clientes. Eso empieza a generar problemas en mis flujos, en mis estructuras de stock, digamos, en la inversión, en el equipamiento, en las deudas. Y acá es donde viene la oportunidad de crear. Para crear primero tengo que entender cuál es la lógica de mi negocio. Entonces, lo primero que desafiaría a la gente es que traten de armar una esquemita donde puedan ver
la materia prima, qué está pasando con ella, los empleados, qué está pasando con ella, los principales servicios, y ahí empezar a ver qué fuente de creatividad hay. Porque una cosa es la creatividad y otra cosa es la innovación. Pasar de la creatividad a la innovación es fundamental acá. Creatividad son ideas locas y la innovación es tratar de hacerlas sostenibles, tratar de que sean viables, pero es un buen momento de que mucha gente empiece a entender que esta es una oportunidad para un modelo de negocio incluso que en gran parte venía a quedarse, porque lo que se está viendo a nivel mundial, que esta tendencia en el teletrabajo, la virtualización o el delivery, podríamos hablar de alguna manera, está generando un modelo de negocio que es muy eficiente porque está descomprimiendo la ciudad, descomprimiendo la contaminación, entonces es muy probable que haya venido para quedarse, para darnos una muestra de hacia dónde tenemos que ir para seguir siendo competitivos, por ejemplo. Heraldo, pero para alguna gente la tecnología es chino básico. ¿Cómo arrancar? Creo que es como todo, se empieza a poquito, hay que empezar a virtualizar. Obviamente hay mucha gente que tiene problemas hasta de conexión, Claro. pero lo interesante es soltar lo que ya no se puede, no quedarse enojado. Este es un concepto medio emocional, pero no nos quedemos tan pegados a cómo deberían estar pasando las cosas, no nos quedemos tan pegados con lo que estamos perdiendo, sino más bien conectémonos con lo que está emergiendo en este medio de esta crisis. Si yo hacía, por ejemplo, tenía un local, como veíamos recién un poco el ejemplo de los deliveries, de nuevo, un restaurante que le cierran, no puede atender más gente, tiene que ver cómo se reinventa y genera un modelo de delivery, o sea, empieza a ver qué pierdo, pero qué está emergiendo. Muchos artistas, por ejemplo, que estaban con sus obras de teatro, que se empezaron a suspender, empezaron a armar streaming. Está bien, eso ya requiere un poco más de tecnología. Creo que lo importante en esto, a lo mejor podríamos hasta ver consultas particulares. Si quieren me quedo un ratito y después me llaman por algunas que vengan por WhatsApp. Pero podríamos ver ejemplos de cómo crear, pero la clave de la creación es no aferrarme a lo que ya murió, a lo que ya pasó, a lo que no depende de mí, sino más bien empezar a ver con creatividad, usar esa energía para ver qué está emergiendo de oportunidad en medio de esta crisis. Yo creo que a nivel mundial está pasando algo interesante, que el gran sistema de las mega empresas aceitados está empezando a perder energía, y eso empieza a generar oportunidades para pequeñas unidades de negocio que van a suplir esos servicios que no llegan por los canales tradicionales. O sea, yo estando atento a eso, a veces lo que yo mismo estoy privándome me da una idea de que cómo puedo hacer que la gente que está privando de eso yo puedo solucionárselo con un medio alternativo. Y no necesariamente es tecnológico. Pero sí es importante la invitación, Marisol, a esto, a que nos amiguemos con la tecnología, hagamos tutoriales, hay mucho en internet gratuito para ir haciendo desde el celular mismo, cómo conectarme, alguna aplicación que me empiece a familiarizar de conexión, conectarme con mi primo, con mi hermano, aprovechar esta relación para conectarme con la gente de manera nueva, innovadora, compartiendo pantallas para empezar a ver que yo puedo conectarme con la gente a pesar de la distancia, que tal vez es una tendencia que se viene fuerte y que nos va a dejar el coronavirus en el mundo como un regalo. Podemos conectarnos así y descomprimir la contaminación. Heraldo, más allá de que es muy interesante lo que estamos escuchando, y la verdad que está bueno porque abre puertas que por ahí nosotros solos nos cerramos. Decimos, yo no sirvo para tal dispositivo, no sirvo para tal forma de trabajar, siempre lo hice de otra manera y eso está buenísimo. Ahora, uno piensa en todas esas industrias o en todo ese arco que la verdad es que no tiene una salida, al menos a simple vista. Estoy pensando en todo lo que tiene que ver con divertimento, lo que tiene que ver con entretenimiento, cines, teatros, sin ir más lejos, viajes, hotelería, gastronomía. ¿Cuál es la luz al final del túnel para esa gente que no ve un horizonte, que no sabe cuándo puede llegar a terminar esto y que realmente teme por su futuro económico y muchas veces también por el de sus propios empleados? ¿Se ha pensado algo de esto? ¿Se han puesto los economistas a ponerlo sobre la mesa y trabajarlo? Yo creo que el problema principal es muy difícil. El economista tipo es una persona bastante estructurada y automatizada, que cree en modelos que ya están predeterminados y solo hay que repararlos. Hay otras personas que creemos que más bien es usar las herramientas y los conceptos de economía para crear nuevas economías. O sea que ahí tendríamos dos tipos de economistas, los que están reparando lo que ese gran engranaje, por suerte están esos economistas reparando ese gran engranaje para minimizar el daño, como recién decía Marisol, estas políticas fiscales, estas ayudas, este monotributo, estos servicios que no te van a cobrar, y en el mundo están dando resultados, son reparaciones, son analgésicos que disminuyen el dolor de algo dañino que está pasando y va a durar un tiempo. Pero lo interesante es que
Ahí venimos los otros economistas que tenemos una visión más complementaria a ellos, que es decir, aprovechemos esto para crear. O sea que un poco creo que van a haber dos roles que cada empresario, emprendedor y profesional va a tener. Por un lado, ver cómo mitigo los dolores de corto plazo, buscar soluciones pragmáticas, reparadoras del sistema que funciona, cómo en mi empresa puedo revisar la provisión de materia prima, la carga de empleados, los servicios que realmente necesito, pero por mientras estar creando y pensando un nuevo modelo de negocio que puede surgir a partir de esto, porque la tendencia que estamos viendo fuerte a nivel mundial es un modelo de negocio que nos demuestra mucha eficiencia a la hora de conexión con clientes, con proveedores, con mismos equipos de trabajo, que pueden bajar mucho un montón de costos monetarios, financieros y ambientales, que es un poco una de las cosas que busca el mundo. O sea que yo podría más ayudarlos a lo mejor en lo que es la creatividad, el repensar el modelo y estar atento a qué nos dicen los otros colegas, más que están reparando el sistema viejo, llamémosle, o el sistema tradicional, para que por mientras esa transición no sea tan dura y dolorosa. Es interesante remarcar esta salvedad. No es que hoy desde acá podemos decirle a alguien que tiene que cumplir la cuarentena porque no tiene un negocio de cercanía, no es que le estamos diciendo, hoy desde tu casa puedes reformular tu proyecto, pero sí pensar a futuro. Digo, cuando este aislamiento cese, de verdad quedarse con la idea de reprogramar esta estructura que venía sosteniendo. Sí, aparte yo estoy viendo mucha resiliencia de la gente, una capacidad muy buena de adaptación. Ha sido muy rápido lo que ha pasado en 14 días. Y mucha gente ha sabido adaptarse, algunas según la personalidad, unos más que otros, pero me he encontrado con un montón de profesores de la facultad, clientes, que hace 2 semanas veían imposible, sentían analfabeto de este mundo, cómo conectarse con clientes. Y hoy estamos trabajando virtualmente en reuniones de trabajo, están dando clases profesores que veían imposible esto a sus alumnos de manera virtual. Hay un montón de gente haciendo reuniones con su equipo de trabajo y cada uno desde su oficina, resolviendo esos trámites administrativos o haciendo esas cosas que se hacían por internet, cada uno desde su casa, compartiendo pantallas. Obviamente que hoy el que puede escuchar esto y nunca se ha metido lo ve lejano, pero cuando empieza a caminar esto, se va a dar cuenta que si este fin de semana se dedica a esto, el lunes va a descubrir un mundo nuevo y el miércoles uno mayor y el viernes cuando se quiera dar cuenta va a ser una persona casi un nativo digital. Lo digo un poco alentándolo porque que se animen porque no hay mucha opción mientras estas medidas de mitigación o de alivio de dolor van a seguir funcionando un tiempo, por mientras es importante que repensemos nuestro modelo de negocio, cómo puede funcionar este nuevo contexto. Y después lo ideal es analizar caso por caso. Si quieren, compartimos algún caso especial, a ver si lo pensamos juntos, a modo de ejemplo, cómo se puede repensar y qué variables son las que nos puede dar primero un FODA, de ahí crear un mapa de alternativas y empezar a ver qué oportunidades son las que disparan otro modelo. Porque tengamos en cuenta que vender es generar valor agregado en otros. O sea, vender no es un acto de casi automático mío individual. Es qué valor puedo generar en alguien, entonces puedo ver en esta crisis, en estos problemas, qué valor puedo satisfacer, qué bienestar, qué daño o qué necesidad puedo estar satisfaciendo para generar valor en otros, que va a ser la forma de recuperar un poco mis ingresos. Perfecto. Heraldo, ha sido muy didáctico y muy claro en el mensaje, ¿no? Tenemos que repensarnos, los pequeños y medianos empresarios, los emprendedores, las emprendedoras tienen que repensarse desde otro lugar. Tal cual. Y aprovechar los instrumentos que da la tecnología. Tal vez no lo puedan hacer ya mismo, pero tienen que entrar en el camino y en un tiempo seguramente lo van a estar desandando perfectamente. Nada es de un día para el otro, hay que animarse a dar el salto. Heraldo, muchísimas gracias. Personalmente me encanta el entusiasmo, el énfasis que le pones a tus charlas, así que bueno, por algo dicen que sos tan buen profesor. Bueno, muchas gracias y un placer haber compartido con ustedes. Y les dejo una frase de cierre nomás. Dale. El camino de 1000 kilómetros empieza con el primer paso, así que anímense a darlo porque eso sí depende de nosotros. El resto solo vamos a observar. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias. Gracias a ustedes, espero verlos pronto. Gracias. Ahí pasaba Heraldo Muñoz, profesor de Economía.